Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación Técnicas y Protocolos al Servicio de las Relaciones Públicas. Mi nombre es Paula Morgado Fernández y en esta ocasión voy a ser su relatora. En esta imagen tienen alguna información respecto de mí, pero lo más importante de todo es que aquí abajo aparece mi correo electrónico en caso de que ustedes deseen comunicarse conmigo para solicitar algún tipo de material extendido u otras dudas. paula.morgado@pucb.cl. ¿Cuál es el objetivo general de esta capacitación? Aplicar técnicas de ceremonial y protocolo para reforzar la imagen institucional y también facilitar las relaciones públicas de una organización en específico. En particular, los aspectos formales de esta capacitación son 12 horas cronológicas de contenido en plataforma e-learning. Ustedes van a tener todo el material alojado en esta plataforma de las que ya se les dio aviso y se les activó. El carácter de esta capacitación es asincrónico y van a tener una evaluación al finalizar cada uno de los 8 módulos que aquí en la imagen aparecen. El día de hoy entonces debiesen realizar la evaluación correspondiente al módulo número 1, contexto, funciones y objetivos del ceremonial y protocolo. En específico, en el módulo del día de hoy vamos a revisar estos conceptos. Primero, hablar en torno a la comunicación humana y mencionar características del modelo propio de nuestro tipo de comunicación, para pasar a los registros de habla e identificar características del discurso privado, pero por sobre todo el discurso público, que es justamente el que nos interesa para adentrarnos en las ceremonias y sus protocolos. Pasando por ello, ahondamos en las características de este tipo de discurso, como les mencioné, para finalizar con algunas definiciones de base en torno a aquello que significa el ceremonial y el protocolo. Como ustedes saben, la comunicación humana que llevamos a cabo día a día posee diversos actantes y características. Ante ello, en esta imagen se propone un modelo básico de comunicación humana donde observamos que existe un emisor o una emisora que es quien transmite el mensaje. A este mensaje lo vamos a denominar enunciado. Este mensaje se emite en un contexto, en un espacio, en un tiempo específico por un emisor o emisora, y la idea es que se le pueda transmitir a un destinatario o destinataria, como les decía, en un contexto, en un entorno particular. Ahora bien, la manera en que se emite el mensaje, es decir, las formas lingüísticas, las palabras que se utilizan y las normas también de convivencia social, se van a relacionar mucho con el contexto en que nos estemos situando. Vamos a entender contexto como el entorno físico en el que se emite el mensaje, el tiempo particular en el que se emite este mensaje, este enunciado, los hablantes también, las ocupaciones técnicas, profesionales de estos hablantes, también las creencias y las culturas de las personas que van a participar de este modelo de comunicación, porque ustedes saben bien que no nos comunicamos lingüísticamente de la misma forma con nuestras amistades, con nuestra familia, que en el contexto de trabajo. Van a tener diferentes características, sobre todo las características van a ser profundamente diferentes en lo que respecta, como les mencionaba, a las formas lingüísticas, a la manera de expresar el mensaje y a toda la normativa que rodea el mensaje también. Lo que nos es fundamental es el discurso público. Entonces, yo les voy a dejar una pequeña actividad inicial que espero que puedan desarrollar para comprender mucho más la temática del módulo 1. La idea es que vean este video. Este video es básicamente sobre el discurso público emitido por este actor en el contexto de la entrega de los premios Oscar. Entonces tienen que visualizar este video que no es muy extenso y es bastante interesante el discurso que emite Joaquín Phoenix. Y la primera idea es que puedan caracterizar este contexto, preguntándose, ¿el contexto de emisión de este discurso es formal, es informal? Luego, ¿qué normas y reglas están caracterizando este discurso propiamente tal? Y también el evento. ¿Qué normativas observan en la vestimenta, en la expresión del mensaje? ¿Cómo es la audiencia que ahí está escuchando este discurso de premiación de, valga la redundancia, de los premios Oscar?
quiero que puedan observar todo aquello que se relaciona, como yo bien les mencionaba, con el contexto, o sea, el entorno físico, el tiempo específico en que se emite el mensaje, quiénes son los hablantes, es decir, quién emite el mensaje y cuál es la audiencia que recibe el mensaje, cuál será la ocupación también de esta audiencia y del emisor del mensaje, que es Joaquín Phoenix, cuáles pueden ser las creencias, la cultura en específico en la que se desarrolla este discurso de carácter público. Luego de observar dicho video, ustedes le van a atribuir ciertas características a la emisión de ese mensaje. Y como les decía, no es la misma forma en que nos expresamos con nuestras amistades, con nuestros familiares, a la forma en que nos vamos a expresar cuando estamos en un contexto de emisión más formal, como por ejemplo nuestros trabajos. De ahí entonces que es importante identificar las normas lingüísticas. Cuando hablamos de normas lingüísticas, en palabras simples, estamos hablando de la forma en que emitimos un mensaje, en que hablamos. Y desde ahí podemos identificar 4 tipos de normas lingüísticas que van a poseer ciertas características específicas. Tenemos la norma culta formal. Luego tenemos la norma culta informal o también denominada coloquial, la norma inculta formal y la norma inculta informal. Como ustedes pueden ver, aquí hay un patrón de denominación de cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de la norma, yo les decía que es prácticamente la forma en que hablamos. Y si estamos en un contexto formal, entonces vamos a posicionarnos en las normas formales, pero ustedes también pueden observar ahí que tenemos la culta y la inculta formal. ¿Y esto a qué se refiere? Lo culto o lo inculto se va a referir básicamente al nivel educativo y al conocimiento que tenemos sobre nuestro lenguaje. Es así que podemos estar en un contexto formal, por ejemplo, una entrevista de trabajo o nuestro mismo trabajo, y ser personas que efectivamente hemos pasado por un proceso de educación formal y eso hace que tengamos más conocimiento y dominio sobre la lengua. Entonces, es así como nos vamos a expresar en la norma culta formal. Luego tenemos la norma culta informal. Estamos en un contexto informal. Por ejemplo, estoy compartiendo con mis amistades y ese contexto, entonces mencionamos que es coloquial. ¿Por qué? Porque yo sigo dominando la lengua, o sea, sigo teniendo cultura respecto al conocimiento del lenguaje, porque he pasado por educación básica, media universitaria, etcétera, pero voy a tener un relajo verbal porque estoy con mis amistades, entonces podría decir, en lugar de es usted muy indiscreto, podría mencionar qué curioso eres. O aquí tenemos estas reducciones también o cambios en la lengua, ciertas modificaciones como el style, ¿ok? Pero luego nos pasamos a la norma inculta formal. La norma, como yo les decía, inculta, sea formal o informal, guarda relación con sectores más de privados, educativa y socioeconómicamente. Entonces, también hay que entenderlo desde ahí, ¿no? No es que las personas tengamos una predisposición o una caracterización cognitiva, genética para cada una de estas normas, no es así, sino que finalmente si voy a estar en la norma culta o inculta, va a guardar relación con el nivel educativo al que he podido acceder y eso entonces recae también en el capital cultural y en los aspectos socioeconómicos. Por lo tanto, pensamos que una persona solo ha cursado educación básica, pero como todas las personas del mundo requiere de trabajo, entonces asiste a una entrevista de trabajo y tiene un escaso dominio de la lengua, pero el contexto hace que esta persona se exija hablar bien. Y es así entonces cuando caemos en las denominadas ultracorrecciones o hipercorrecciones, como por ejemplo vaiga, como por ejemplo tobaya, ¿ya? Porque es una persona que no conoce la lengua, no la domina porque está en esta norma inculta, pero está en un contexto de formalidad. ¿Ya? Entonces ahí podrías emitir la frase como, espero que le vaya excelente. Y luego llegamos a la norma inculta informal, estamos desempeñándonos, desarrollándonos en un contexto informal, pero además tenemos escaso o nulo dominio de la lengua, conocimiento sobre la lengua, porque no se ha cursado la educación formal y ahí está la norma inculta. Ya entonces se habla como se quiere, como se puede y también como se asume que está bien, pero reitero que todo esto guarda relación con diferentes variables del lenguaje
como el lugar de procedencia, como el capital cultural, como el estrato socioeconómico y también el estrato socioprofesional. Ahora bien, al respecto de esta capacitación, siempre nos vamos a estar centrando más bien en la norma culta formal y en la norma culta informal. Por eso quiero que cuando ustedes visualicen el video del discurso público emitido por uno de los ganadores de Oscar, Joaquín Phoenix, identifiquen cuál es la norma lingüística utilizada por él en sus discursos. ¿Será norma culta formal, informal, norma inculta? ¿Cuál es? Ese es el ejercicio número 1. Ahora bien, hay otro elemento importante porque ustedes van a visualizar ese video y hay que identificar dos cosas. Hay que identificar aquello que es texto y aquello que es discurso. Cuando hablamos de texto, estamos hablando justamente de aquello que está escrito, que puede estar escrito en papel, que puede estar escrito de forma digital. Eso es el texto. Pero cuando yo este texto lo emito en un contexto específico, por ejemplo, la premiación de los premios Oscar, y lo comienzo a leer y empiezo a interactuar con la audiencia, tenemos que está el texto más el contexto de emisión. Y en conjunto estos dos elementos, y por eso ahí aparece el signo más, va a ser el discurso. Entonces, texto solito sería aquello que tengo escrito, pero si yo le sumo a este texto una emisión en un entorno específico, con una audiencia, con una persona que está emitiendo el mensaje, vamos a hablar de discurso. Y el discurso, ¿cuál es la característica propiamente tal del discurso? Es que se emite en la oralidad. Los discursos pueden ser de dos tipos. Pueden ser privados, por ejemplo, un discurso que yo emito para una cena navideña con mi familia. Pero también los discursos pueden ser públicos, como el que ustedes visualizaron en el video de la premiación de los Oscar. Entonces tenemos texto más contexto igual discurso y el discurso a su vez puede ser privado o público. Ahora, la gran interrogante es, ¿cuál de estos dos tipos de discurso van a ser aquellos que vamos a analizar en relación con el ceremonial y el protocolo? Esta pregunta se las dejo planteadas y ya a lo largo del módulo vamos a ir respondiéndola. En estricto rigor, nos centramos justamente en el discurso público. El discurso público se caracteriza de la siguiente manera. Es un discurso que se va a emitir en una situación de enunciación pública. Y cuando hablamos de público no estamos hablando de que sea simplemente en un espacio abierto, porque bien puede ser en un teatro, puede ser en una sala de clases, como también puede ser en un lugar abierto. Pero es una situación de enunciación pública, es decir, tenemos a una audiencia, tiene un carácter abierto en ese sentido, está dirigido a una colectividad. La gracia es que esta colectividad no difiere tanto. ¿Por qué? Porque tiene que ser un grupo amplio de personas que tienen un interés común. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo es la audiencia o qué características similares tiene la audiencia que asista a la premiación de los premios Oscar? Otras características de este tipo de discurso que va a ser relevante, ustedes ya saben que tenemos el discurso público, es decir, hay una audiencia amplia que tiene características similares y se emite en un contexto. Y este contexto, como yo les decía, tiene que tener ciertas características. Primero, ser un entorno físico, tiene la característica de emitirse en un tiempo y lugar específico, con ciertos hablantes en particulares, pero otra cosa importante es el contexto temático. La temática del discurso público tiene que ser justamente un asunto de interés público, que puede ser un asunto religioso, un asunto político, un asunto también actoral, como lo observábamos en el video propuesto anteriormente. Y también tenemos el contexto situacional. Cuando hablamos del contexto situacional es el entorno físico y la situación comunicativa tiene que ser una situación pública y una práctica social. ¿Por qué aquí le denominamos práctica social? Porque los discursos públicos son recurrentes. Por ejemplo, la cuenta pública. Todos y todas sabemos que anualmente en nuestro país existe la cuenta pública. Por eso es una práctica social, porque se lleva a cabo de forma constante, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser cada 2 años, por ejemplo, el cambio de gobierno, ¿no? El discurso público que se emite en ese contexto, sabemos que en nuestro país es cada 4 años y que ya estamos a puertas de ello.
Otra cosa importante son los actantes de este tipo de situación comunicativa. Resulta que va a existir una relación asimétrica entre quien emite el mensaje y entre esta audiencia amplia que lo recibe. ¿A qué nos referimos con relación asimétrica? Existe una relación asimétrica cuando quien emite el mensaje tiene más conocimiento sobre el tema que su audiencia, ¿ya? Por ejemplo, puede existir en este contexto específico una relación asimétrica entre ustedes y yo. ¿Por qué? Porque yo soy quien está relatando el contenido de esta capacitación y por ende tuve que estudiar el contenido, lo manejo mucho más y ustedes en este contexto están como estudiantes, como aprendices. Entonces hay una relación asimétrica. Y cuando hablamos de relación simétrica, es una relación horizontal, o sea, que en el fondo hay el mismo grado de conocimiento y se está compartiendo el mismo espacio y tiempo, pero no hay una asimetría, no hay una desigualdad. Ahora bien, es importante decir que relación simétrica y asimétrica encontramos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, porque existen diferentes jerarquías respecto de las jefaturas, ¿no? Diferentes tipos de jefaturas también. Y en los contextos más relajados, más informales, vuelvo a lo que les hablaba antes de las normas lingüísticas, en los contextos informales vamos a tener más relaciones de tipo simétrica. Pero en este caso específico, y sobre todo cuando hablamos del ceremonial y el protocolo, hay relaciones asimétricas porque es un emisor o emisora investido de autoridad por el conocimiento que tiene en torno al tema y a los discursos que va a emitir, y en el caso de la audiencia van a ser receptores, receptoras con una colectividad y que tienen menos información sobre la temática en cuestión. Existen diferentes tipos de discursos públicos. Por ejemplo, el discurso religioso. Ya ahí vemos al Papa emitiendo un discurso público. También existe el discurso político público. Hay muchos discursos políticos públicos, como yo les mencionaba anteriormente la cuenta pública, cuando nuevamente tenemos un cambio de gobierno. También existen los discursos públicos comunitarios. Ahí vemos en la imagen, por ejemplo, una asamblea, ¿ya? Y tenemos también un discurso público que es el ceremonial. Entonces, llegado a este punto, quiero que puedan empezar a pensar e identificar las diferencias entre cada uno de estos tipos de discursos que tienen sus normativas muy claras. Y ahí cuando hablamos del ceremonial les pongo un ejemplo en específico, que sería una ceremonia de premiación, por ejemplo, de un instituto. Podría ser también una ceremonia de premiación de cuarto medio, ya de titulación en cualquier contexto y en cualquier grado académico. Respecto del ceremonial y el protocolo en específico, aquello que va a diferenciar a estos discursos públicos, sobre todo aquellos relacionados con diversas ceremonias, son justamente las normas de comportamiento. Como ciudadanos y ciudadanas, sabemos que a través del tiempo la sociedad en general ha seguido ciertas pautas de conducta, ciertas normas de convivencia, ¿ya? De comportamiento también y de actuación según el contexto comunicativo en el que estemos, o sea, dependiendo del entorno social y también de la institución. Yo acá les tengo algunas imágenes importantes sobre normas de comportamiento básicas. Por ejemplo, el escuchar a la otra persona cuando está hablando, tomarle atención. Esa es una norma básica de nuestro comportamiento social que a veces se pasa a llevar, pero lo identificamos muy bien cuando esto sucede y lo tenemos tan aprehendido que llega incluso a ser una norma muy implícita. El hecho de persignarse cuando uno entra a una iglesia específicamente católica, esa también es una norma de comportamiento en el contexto religioso. O, por ejemplo, llevar un uniforme, una vestimenta específica y distintiva en las escuelas. Al día de hoy estamos viviendo mucho sobre la base de normativas de comportamiento por el contexto pandémico. Pensemos todas las normas que tuvimos que aprender y que hemos seguido hasta el día de hoy, como la más básica, utilizar mascarilla. Y cuando una persona no está con la mascarilla, por ejemplo, en el transporte público, uno le dice a la otra persona, o si va caminando con un amigo, una amiga y tiene la mascarilla abajo, es súbete la mascarilla. O entrar a un supermercado, entrar a un mall, entrar a cualquier lugar cerrado, sabemos que nos tenemos que tomar la temperatura y que tenemos que ponernos alcohol gel.
Entonces, cada vez vamos implementando más normativas de comportamiento y esta situación nos lleva justamente a adoptar comportamientos en las relaciones humanas para que la convivencia sea mucho más precisa, sea también mucho más amigable y más empática. Por esta misma situación, de la implementación constante a lo largo de la vida y de la sociedad de las normas de comportamiento, se creó esta disciplina que es el protocolo para ceremonias. Ahora bien, algunas definiciones importantes. Cuando hablamos de ceremonial, el diccionario de la Real Academia Española nos menciona lo siguiente, que ceremonial es un serio conjunto de formalidades para cualquier acto público. ¿Ven? Por ello estábamos hablando del discurso público, o un acto solemne, perteneciente o relativo al uso de la ceremonia. ¿Ya? También tenemos aquí una definición de la Asociación de Profesionales del Ceremonial de la República Argentina. El ceremonial es una disciplina técnica cuyo objeto es la correcta y armónica disposición de elementos, personas y actos que conforman una manifestación pública de carácter oficial. En palabras muy simples, entonces, les puedo decir que justamente la ceremonia sería todo el acto solemne, pero cada uno de estos actos solemnes incluyen un protocolo en específico. Si yo les pregunto, ¿qué características posee, por ejemplo, un bautizo? Ustedes me podrán decir, la vestimenta, el niño o la niña se viste de blanco, hay un padrino, hay una madrina, se le arroja agua en la frente, ¿no? Agua bendita. Y si les pregunto, ¿cuál es el protocolo de inauguración de los Juegos Olímpicos? Ahí también ustedes me integrarán ciertas características muy identificables. ¿Y esto a qué se refiere? Al protocolo. El protocolo son las normas y las reglas de carácter jurídico de las que se nutre el ceremonial, la ceremonia solemne, y que están establecidas, perdón, por decreto o por costumbre. ¿Por qué aparece ahí que son de carácter jurídico? Porque incluso en cada uno de los países, en cada una de las naciones, hay estrictos protocolos de comportamiento para ceremonias que se ejercen de forma recurrente. ¿Ya? Por ejemplo, para el cambio de mando de presidente o presidenta en nuestro país. Por ejemplo, nuevamente les pongo ahí la imagen, para las ceremonias de titulación. Las universidades tienen una hoja con los protocolos que se siguen año a año para las premiaciones de titulación. Lo mismo en las escuelas. ¿Ya? Y aquí tenemos una definición también del diccionario de la Real Academia Española. En definitiva, el ceremonial es la ceremonia solemne, es un acto y un discurso de carácter público. Y el protocolo, perdón, van a ser las normas y las reglas que se establecen en esa ceremonia. Es decir, la correcta y la armónica disposición de los elementos, de las personas, de los actos. A continuación, ustedes van a tener que desarrollar una pequeña evaluación relacionada con este primer módulo y ya nos veremos en el módulo número 2.